Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Conociéndote, donde estamos un par de amigas conociéndonos la una a la otra y por supuesto estamos en el autoconocimiento. El tema del día de hoy va a ser plantas sagradas. Así es, plantas sagradas, la experiencia que hemos tenido en el consumo de alguna de estas plantas y por supuesto también la información que te ayudará a disipar todas tus dudas. Le doy la más cordial bienvenida a mi hermana y amiga María Luisa, para mí la Maris, recuerden. Yo los saludo, mi nombre es Miranda. Hola María Luisa, ¿cómo estás? La Maris. Hola hermana, muy bien. ¿Y tú? Muy bien aquí, una vez más, muy gustosa de platicar contigo. Y como habíamos ya comentado, el día de hoy nuestro tema es de plantas sagradas. En este caso, tú has tenido más experiencia porque en tu largo camino de la espiritualidad te topaste con dos, tres de estas plantas y pues platícanos, Mari. Pues no sé cómo explicarlo porque yo no las busqué tal cual. Creo que así tenía que ser y todo es muy perfecto porque me encontraron. Yo iba con una de mis primas a hacer biodescodificación y me recomendó a alguien para hacer nada más un temazcal. Entonces llegué al temazcal, yo muy propia, con mi traje de baño y todo, y pues resultó ser una ceremonia de niños santos. O sea que tú ni siquiera sabías bien a lo que ibas por una y llegaste encontrando otra cosa. ¿Y cómo te fue? O sea, ¿qué fue lo primero que pensaste en qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo venía a otro. Pues me dio mucho miedo, honestamente, entré como un poco, sí, me dio como una pequeña crisis de ansiedad. em, Fui a buscar a la persona con la que mi prima me mandó, y él me dijo como de, si quieres o no quieres. Y le dije, es que yo jamás he hecho esto y no sé qué, así como bien persinada y todo. Pero me sentí como con toda la confianza, aunque no conocía a nadie, fue como de, es algo que veniste a hacer, o sea, es un trabajo que tienes que hacerlo sí o sí. Pero tú inicialmente ibas al temazcal por un trabajo emocional, por un trabajo personal. O- Exacto, yo iba a un temazcal por un trabajo con mamá, que ya ves que el temazcal es trabajar mucho con el útero de la mamá y con las abuelas y las ancestras. Y pues llegué a una ceremonia de niños santos donde pues yo ni siquiera sabía qué eran, pero me empezaron a mostrar, empecé a hablar con, éramos como 15 personas, 20 personas y había como cuatro personas que no habíamos hecho nunca toma. Y se siente padre porque te empiezas a comunicar literalmente como niño de, ay, hola, mucho gusto, soy Maris, ¿me puedo quedar aquí junto a ti con mi sleeping? Y de sí. Entonces llegó la primera toma, los rezos, los cantos, y fue como de, pues no pasa nada, ¿no? Porque hay quien depura y hay quien vomita o quien le da diarrea. En mi caso, gracias a Dios no fue así. Y ya por la segunda toma fue como de, con más miedo de si quieres o no quieres. Y dije, bueno, ya estás aquí, con miedo lo haces, ¿no? Y la tomé y me enamoré de los cantos, de los rezos, de las explicaciones, de todo lo que conlleva una ceremonia, porque pues no es nada más llegar y la toma y nada, o sea, hay un rezo, hay un seguimiento. em, Nos acompañó Aramara, la lluvia, o sea que no era temporada de lluvia y fue muy hermoso. Y tal cual todos nos estábamos mojando como niños chiquitos, la fogata, el abuelo nunca se apagó y fue una plática bien profunda que tuve yo con el fuego. Iba sin buscar nada y encontré mucho porque me regresó ese amor a la vida. Honestamente, mi papá falleció en mayo, esto pasó en junio, julio, o sea, un mes, 2 meses después, y me regresó a la vida, o sea, me regresó el amor por la vida, honestamente.
O sea que fue una experiencia, aún sin conocimiento, fue muy buena. ¿Tú qué crees que haya sido ese resultado? ¿Por un buen guía? ¿Por una ceremonia bien dirigida? ¿O llegaste a notar a alguno de tus compañeros, por decir, mencionabas que algunas personas también era la primera vez que hacían la toma de estos niños santos? ¿A ellos cómo les fue? ¿Fue igual? ¿O notaste tú Mm, a ciertas personas tenían procesos fuertes? O Es como una experiencia como niños, muy, muy personal. Si te fijas, los niños se enojan, se reconcilian, es como de ya no te quiero, luego ya te quiero y hay que volver a jugar. Y es, o sea, es una medicina como muy del alma porque estás enojado y luego ya no. Y hubo personas que, obviamente no puedo decir sus nombres, pero tuvieron sus procesos de algunos estaban como muy introvertidos en el llanto, hay quienes depuraron, hubo de todo un poco y era como que mi miedo cada vez más fuerte de en qué momento voy a vomitar, en qué momento voy a llorar, en qué momento y no sucedió. Y tengo una foto, yo no la tomé, pero tengo una foto que tomó uno de los amigos que fue ahí, que se convirtió en un amigo mío, y que nos la tomamos así al amanecer, o sea, nos vemos así como recién bautizados, así como niños chiquitos, o sea, felices de verdad. em, una cosa muy maravillosa de verdad. Pero que, como tú dices, y bien dicho, no se hace con cualquiera, porque ahorita ya cualquiera es dador de medicina y en este caso a mí me tocó un amigo, que tengo el gusto de decirle amigo, que es una persona muy metódica. Es primero el rezo, después nos vamos a la fogata, después esto. Y yo decía, ¿por qué tan estructurado, güey? O sea, déjanos bailar, déjanos cantar, déjanos, porque todo tiene un porqué. Entonces, él es un hermano del Camino Rojo y es muy respetuoso de la medicina. Y en ese momento yo no lo entendía porque era como de, güey, relájate, o sea, estamos bien. Pero en este momento lo entiendo totalmente porque sí es un proceso que no en ese momento, pero ya después me llevó como a otras cosas, pero sí tiene que tener un principio, una guía, una explicación y un final. Tiene que haber un cierre. sí, lleva todo un proceso, ¿no? Realmente la toma de estas plantas ancestrales es todo un ritual. No cualquier persona la puede dar. De hecho, tiene que ser un guía, un gurú reconocido muchas veces por la tribu de donde es obtenida la planta. Y muy pocos, siento yo, logran eso porque son Exactamente. unos largos, son pruebas que tiene que pasar el guía y tiene que comprobar que se ha ganado el ser ese dador o ese, el quien te facilita la planta, ¿no? Pero sí, hubo una temporada. De hecho, ahorita yo sinceramente ya no estoy tan enterada de eso, pero sí que te gusta hace unos 2 años, Ujú. todo esto de la toma de plantas medicinales o ancestrales estaba en su mero apogeo, en su mero auge, donde estaba sufriendo una prostitución, donde cualquier persona, como tú mencionas, decía, yo la puedo dar y realmente sostener la energía de no consumir como debe de, con todo respeto, una planta, o sea, te llevas la energía de mucha gente entre las patas, pero qué bueno que tuviste esa suerte de encontrar un buen guía y que tuviste muy buen viaje con los niños santos. Sí, honestamente yo me siento muy agradecida porque fue, te digo, después de esta experiencia, bueno, después de esta catarsis de perder a mi papá y que fue como, ¿y qué sigue, no? O sea, ya como que funciona. Entonces, hubo muchas respuestas
Hubo muchos mensajes de mis guías, mis maestros, mis ancestros, no sé cómo llamarles, pero hubo muchos mensajes muy hermosos, todos llenos de amor, em, que sí me llenaron el alma y sí me llevaron a a esta hambre de quiero más, quiero saber más. O sea, hay algo más aparte de esto, de nuestro cuerpo físico, de este cascarón, de 7 chakras. O sea, hay algo más. Entonces, yo lo vi, yo lo sentí y pues así fue adentrándome más y más. ¿Qué más? ¿Qué son eso más? ¿Te llevó a que a tomar otro tipo de planta? Sí, me llevó a consumir otro tipo de medicina, que fue el jicuri, que comúnmente la gente lo conoce como peyote, pero no es, es como una palabra, no sé, la palabra correcta es jicuri. Entonces, conocí al jicuri, conocí al maracame, al chamán, al dador. Y siempre con el Hikuri tuve experiencias muy fuertes, muy fuertes de estar depurando toda la noche. Ni siquiera sabes qué depuras porque no tienes nada, o sea, tienes 3 días de ayuno, entonces es más energético, o sea, ya lo que estás sacando es como más energético. De hecho, la primera ceremonia que me tocó, no curiosa ni raramente, así tenía que ser porque yo es cuando viví en Guadalajara y mi primer ceremonia de Hikuri me tocó en Zaguayo. O sea, el lugar de mis ancestros, de los ancestros, de los ancestros. Y ahorita que, como lo dicen las maestras, nos tenemos que enseñar a hablar, porque al principio decía, me pusieron una arrastrada, o sea, no veía las placas, anótenla, o sea, estuvo fuerte. Y ahorita entiendo que era lo que tenía que vivir para lo que seguía, pero después sí se convirtió como en ok, quiero estar en las ceremonias, pero ya no tanto como consumiendo, sino como estar al servicio. O sea, a mí me gustó mucho ver a las personas que estaban en los rezos, en los cantos, cuidando al abuelo, cuidando al fuego, cuidando a las personas y todo. Y en eso me volví yo 1 año y medio. Pero después te das cuenta y es ahí cuando el Hikuri te enseña, por las buenas o por las malas, es como tú decidas como en la vida, de que te va a enseñar lo que tienes que saber y cómo vas a ayudar a las personas si tú no estás bien. No hay manera. O sea que ya cuando pasaste al jicuri, que como dices es el peyote, porque yo realmente sí no lo conocía, no sabía que su verdadero o su nombre de origen es el jicuri, yo siempre lo había conocido como peyote. Este, la magia de la ceremonia, del ritual fue lo que más te llamó y en lugar como dices, de seguir consumiéndolo, te quedaste en esta parte de ayudar a la gente, de estar cuidando el fuego, de estar proporcionando o estar con los cantos, el tambor. Te envolvió mucho esa magia de lo que es la ceremonia al tomar el Mm, jicuri. sí, pero más como lo que ven los Tuluminatis, así de Pachamama y todo ese amor. Andabas bien pachamamera entonces. Sí, la neta sí, porque pues todo es agua, aire, tierra, fuego, y sí, lo que O sea, toda la sí lo vida es nos todo, maneja. o sea, pero Claro, desde un punto de vista un poquito diferente, ¿no? objetivo, ajá. Ándale. No ya cuando andas acá bien disasociada, o sea, porque me acuerdo que 3 días antes tenías que hacer ayuno, o sea, solo podías comer como verduras, o sea, cero lácteos, cero carne, así. Y o sea, 3 días de ayuno y luego el día de la ceremonia yo me la pasaba depurando.
Entonces, a mí el jicuri no me dejaba comer hasta 2 días después de la ceremonia. Entonces, estamos hablando de que hacía una o dos comidas a la semana y volví a ir a la ceremonia por estar al servicio, porque me enamoré y sigo muy enamorada de los cantos, de los rezos, que hasta la fecha aquí está mi tambor, aquí está mi sonaja, lo sigo haciendo, pero ya no, yo estoy como con esta idea de que ya está en mí esa parte de la mezcalina, del jicuri, pero ya no necesito consumirla, o sea, ya está dentro de mi ADN y ya me mostró lo que me tenía que mostrar. Que ese es otro tema también, que es una sustancia que nuestro cuerpo produce naturalmente. Muchas veces lo trabajas con respiraciones y puedes también tú tener esos estados de conciencia alterado que las plantas te brindan. Como bien dices tú, ya integrado en nuestro cuerpo, que siempre lo hemos tenido, pero pues desconocemos que lo tenemos y obviamente desconocemos cómo activarlo, cómo trabajarlo. Y Pero aparte, si te lo venden, porque sí, así te lo venden como, ven este fin de semana a sanar, encuentra tu misión de vida y ahora vas a encontrar el meollo de todo lo que has estado buscando. Pues claro que vas a ir y claro que vas a pagar lo que te pidan, o sea, sí, sí lo vas a hacer, pero realmente pagas por una ceremonia, sí, pero lo que nadie te dice es que es un trabajo de integración. Eso no te lo dicen, o sea que cuando todo ahí, como decimos, muy pachamama, todo muy mágico, amor y luz, porque había hermanas que yo así de, güey, me estoy muriendo de hambre y de sed. Pues come el sol y ve las nubes y te dice, no mames, güey, o sea, yo sí trago, güey, parece que no, pero sí trago. Entonces, a tratar como de entender esa onda de cada quien, pero no yendo tanto no yéndose tanto a lo mágico, güey. O sea, sí tenemos un cuerpo, sí tenemos que respetarlo, sí tenemos que alimentarlo, hidratarlo. O sea, yo lo llevé a un extremo donde literal me engarrotaba de, ¿cómo se llama? De deshidratación. O sea, que vomitaba y vomitaba y vomitaba tanto que llega un punto en que te engarrotas, o sea, porque ya no tienes más electrolitos. Entonces, sí llevé mi cuerpo al límite, o sea, y sí llegó un momento en que dije, ni al hospital llego. O sea, estamos en el cerro, en la nada, en el desierto, pero pues creo que el universo me quiere mucho y Dios también porque me han aguantado varias. divinamente protegida la Maris, como La muchos de verdad que nosotros. sí. Adiós, gracias. Y justo ahí es donde encontramos, bueno, encontramos tal vez esa línea tan delgada de la falsa espiritualidad con lo que es la realidad, ¿no? Muchas veces por querer encontrar respuestas, por encontrar sanación a un dolor que traigas, y ellos, como bien lo comentaste, te dicen, en un fin de semana encuentras respuestas sanas, incluso encuentras tus dones, pues obviamente tú vas, ¿no? Sigues los requisitos que lleva el consumir la planta, que es ayuno. Creo que hasta ahorita nada más he escuchado ayuno porque no creo que, no te pedían Es meditar, ¿no? ayuno, es dejar un poquito como las redes sociales, estar como más centrado en ti y ahorita me acuerdo, era algo, o sea, sí, dormir bien, hidratarte súper bien, hidratarte así muchísimo, porque conlleva mucha deshidratación, pero es algo que yo no sabía, porque yo había visto personas depurar con niños santos. Y yo decía, es que pues, a mí no me pasa, o sea, yo como Munra, así inmortal, de a mí no me pasa. Y llegó el Hikuri y me dijo, vas a sacarlo y quieres ver lo que tienes que ver, lo vas a ver. O sea, de hecho, en la primer ceremonia,
literalmente el maracame iba a cerrar el círculo, porque siempre estamos en un mandala, en un círculo de flores y frutas y ofrendas y todo delante del fuego, que es muy, muy hermoso de verdad. Y yo no sentía mis piernas, de manera que tuvieron que levantarme como entre cuatro hermanos, así a llevarme al círculo para cerrarlo, porque yo no sentía mis piernas. O sea, yo de tanto depurar, o sea, ya estaba como toda engarrotada y de que no me muevo, de aquí nadie me mueve, y me llevaron al centro y ahí cerramos ceremonia. Yo como por ahí de las 8, o sea, todos estaban bailando y todo desde las 6, 7. Yo como a las 8, 9 de la mañana como que iba agarrando el wifi y era como de, ok, hay de desayunar chilaquiles, frijoles, y yo era como de, güey, no, o sea, por favor, no. Entonces, es ahí donde yo veo lo hermoso que, a pesar de cómo se escucha, lo hermoso y lo que te muestra el jicuri y las experiencias que vas viendo y que tal cual todos somos un micelio y se van entretejiendo así como, o sea, te topas con espejos, te topas con retrovisores, te topas con todo. Y esos rezos, esos cantos, o sea, fue lo que a mí me llevó a yo quiero dedicarme a esto, pero no tal cual a dar la medicina. No, no me considero una persona con la capacidad para sostener la energía de dar una medicina de ese calibre, de esa maestría. Para lo mío, a mí déjenme el desmadre, el canto, los rezos, todo. O sea, mira, yo de memoria ya en la segunda ceremonia ya me lo sabía todos. O sea, fue algo muy hermoso porque a mí la música, a mí si algo me conecta con mi yo superior, con mis guías, con como gustan llamarle, es la música. Muy bien, es con lo que más conectaste, ¿no? Con la música. Y sí se oye muy, muy bonito, sinceramente, el ir imaginando el círculo de flores, la ofrenda que se les hace, los cantos. Se oye muy bonito y cuando realmente se hace con amor a la planta, debe de ser así la experiencia. Solamente que en algunos casos, conforme va pasando el tiempo, híjole, te vas dando cuenta que hay muchas pantallas y Ay, es que fuerte. no siempre es así, ¿no? Que aunque tú vayas con esa disposición, con esa inocencia, con ese amor, con ese respeto a la planta y por el trabajo que vas a hacer, muchas veces no alcanzas a visualizar un poquito más allá la verdadera intención de quien brinda estos servicios. Pero bueno, ¿y fue lo único que consumiste? ¿Consumiste alguna otra planta? Es ahí donde dices cómo caes como en la falsa espiritualidad, ¿no? De, ay, sí, qué bonito todo, pero pues nadie te dice que llegando a casa, güey, vas a quedar así como, o sea, no está chido, o sea, porque claro que llegas a tu casa y estás sola, con tu soledad, o sea, y es como de, ay, qué pedo, o sea, arrancándote las greñas de, pero todo estaba tan bueno, ah, pues eso es lo que tienes que trabajar. Pero nadie te lo dice, así de que llegando a tu casa, la madre, y más cuando tienes ansiedad y depresión, que yo ya después investigando, pues fue de lo que me di cuenta que causa pues un poco más de depresión, más de ansiedad, taquicardias, incluso hasta psicosis, si no lo sabes trabajar o manejar, que yo era algo que no entendía, porque nadie me explicó después de, o sea, es nada más de integras, ese es tu viaje y es tu chamba y a tu casa. Pero yo es de, yo me siento así, o sea, ¿por qué nadie me ayuda? Porque es tu proceso. No, mi proceso no era querer dejar de estar aquí, no era ese. Era tener un buen acompañamiento, un buen terapeuta, un buen psiquiatra, pero en ese momento me fui con, pues, el taller de sanamos en 2 días y nos vamos, o sea, está poca más, pues es que sí.
Y más si, o sea, yo estúpidamente dije, si estás al servicio, pues más rápido, ¿no? O sea, como que más rápido se dan las cosas. Y no, te cobra más factura porque cómo te pones al servicio si tú no estás bien. Entonces, ahí yo lo único que he probado como medicina sagrada, porque inclusive así lo considero como medicina sagrada, es el jicuri, que son los que lo proveen los wirraritari, que son los wirras, que así como le dicen peyote, que no está como bien dicho, que es como coloquialmente, es lo que le llaman los huicholes. Y los huicholes, pues realmente no son huicholes, así les llamamos como a los que se visten de negro son los cholos. No, los huicholes son los wirraritari, los que trabajan la chaquira, los que trabajan la lana, o sea, de verdad tienen un trabajo interno muy fuerte, pero Mm, así, amiguitos, si me están escuchando, no se vayan con cualquier dador de medicina, por favor, porque sí lo tengo que decir, sí es peligroso. Si no tienes un buen acompañamiento, si no tienes una buena red de apoyo, que en mi momento no tenía nada, ni amigos, ni familia, ni trabajo, nada estable, o sea, no tenía una base. Gracias a Dios contaba con dos maestras que hasta la fecha cuento con su amistad y les agradezco con todo el alma y la vida. Y el esposo de una de ellas, que fueron los que me ayudaron a salir, porque realmente yo estaba es que no entiendo, es que vi, que no vi, o sea, ya no sabes diferenciar qué es real de lo que no. Ya estás como muy disasociada. Y sí te tienen que ayudar personas así como que aterrizar de ánclate, aquí estamos, aquí te vamos a ayudar y todo, pero necesito que dejes de consumir esas medicinas para ayudarte a aterrizar. De otra manera no puedo, porque siempre tu mente está volando, ¿no? Entonces, en lo personal, lo único que yo he consumido es Hikuri, Niños Santos, rapé. Del rapé no me importa lo que digan, yo hasta la fecha lo voy a seguir usando. Yo lo amo y nadie me va a decir nada. Mientras sea en consumo responsable y la Santa María. Es todo. Justo ahorita que estabas diciendo que cuando regresas después de tu fin de semana de tomar planta sagrada, regresas a tu realidad y como justo no has trabajado internamente toda esa oscuridad, yo en su tiempo, obviamente en esta noche oscura del alma donde traes el dolor y quieres entender muchas cosas, sí me llegué a encontrar varios videos. Te digo que en ese momento, hace como 2, 3 años, estaba muy en auge todo esto. Y yo solamente, pues yo era muy miedosa. Yo decía, no, pues es que el trabajo interno no he hecho, apenas estoy en mi desmán, apenas entendiendo las cosas y si voy y hago una toma pues me va a ir de la chingada, ¿no? Entonces, ese siempre era mi freno. En ese entonces yo había escuchado Y qué bueno. del sapito y había una chava, solamente voy a decir su apellido, y que de hecho incluso ahorita ya no la encuentras en redes porque hizo un muy mal uso. Ella se empezó a especializar y fue la pionera aquí en México de brindar lo que es el sapito, que es el veneno que saca ese sapo y hace la función de un viaje de planta sagrada. Es Entonces, en el que te ponen, te queman como tres puntitos. Ah, ok. Entonces esa chica, pues estaba haciendo su invitación para que fueras a consumir esta planta. Y fíjate que no pasó mucho tiempo, creció, pero cañón la vieja, o sea, creció muchísimo, andaba en todas las redes sociales, este, y sí iba bastante gente. Claro. Pero pasó como que, no sé, un año tal vez, y empezó a llegar la noticia de que estaba haciendo un muy mal uso, ¿no? Regresaba la gente muy disasociada, realmente ya no sabían distinguir
entre que era realidad y que era fantasía. Muchos veían arlequines y justo cuando le mandaban mensaje y le decían, oye, ¿qué onda? Estoy viendo esto, me está pasando esto, ella solamente le contestaba lo que tú dijiste. Esto, Es tu proceso. y si le insistías mucho, dicen que de plano ya no te contestaba. Ujú. Entonces, pues la noticia pues iba incrementando, porque sí se hizo de hecho se hizo como el apoyo entre los mismos que estaban en redes sociales, que estuvieras avisando a la demás gente que no fueras con esa chica, ¿no? Porque realmente una de también estas líneas delgadas de cuando no es muy, el dador no es muy, ¿cómo podríamos llamarle? Consciente. Muy consciente, le gana la fama, el dinero, el poder que te da el lado oscuro de todo de este campo de la espiritualidad, porque pues también es polaridad, tanto hay luz como hay sombra. Entonces, a veces esa fama, pues lo que te pide es lleva gente y en esas ceremonias, en esos círculos, se parasitaba mucha gente. Llegaban energías densas en las cuales entraban en ti y pues tú regresabas ya completamente infestada de todas estas madres. Entonces, por eso es que los procesos eran muy difíciles y cuando tenías problemas muy fuertes, muy grandes y tú nunca habías hecho ningún trabajo interior antes y más aparte te hacías muy hacedora a estas tomas de medicina, pues obviamente cada vez regresabas con 10 amigos más dentro de ti, ¿no? Entonces, eso fue lo que me detuvo mucho. Yo con lo que mm, ¿Pero probaste el sapito? no, Ah, ok. realmente te digo, Ah, toda esa precaución de tienes que fijarte muy bien con qué persona vas a ir porque se estaba utilizando mucho para parasitar a la gente. O sea, era una nueva manera de cómo seguir a la gente teniéndola aquí y no te des cuenta y pues dándote en la madre, ¿no? Se o sea, parasita. digamos que habló tu intuición. Realmente sí. No, aquí no. Y O sea, es sí quiero, pero aquí no. Aquí hay algo que no me cuadra. Sí, igual para ayahuasca, igual para cualquier otra planta. Entonces, mi proceso podríamos decirlo que yo me lo aventé con esta planta, que yo la conocí no con ese conocimiento de plantas sagradas, sino con ese conocimiento que la mayoría de la gente tiene, ¿no? Muy lúdico. Pero justo cuando yo me sentía muy mal, pues obviamente yo la consumía y me ponía enfrente del espejo y empezaba a platicar conmigo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pensamos de la Santa María, pues podría estar engañándonos o aún peor, pues estar alejándote de tu propia alma, porque pues, como te digo, o sea, la sociedad nos ofreció dos etiquetas muy perezosas para este consumo, ¿no? O puede ser medicina o puede ser adicción, ¿no? Entonces, ¿es ¿Cuál sagrada? crees que es la diferencia entre Mm, medicina y adicción? Justo ahorita, conforme te lo voy a ir platicando, vamos a llegar a ese punto. Porque te digo, o la sociedad te la presenta como adicción y como pecado. Y lo que en verdad para mí, es medicina y es sagrada, ¿no? Entonces, pero si solo fuera una distracción o la verdadera función de esta planta, que para muchos es muy peligrosa e infinitamente más poderosa que cualquier campaña que sea prohibida, porque realmente en su tiempo, pues la prohibieron porque tiene un poder muy fuerte cuando la sabes utilizar, cuando realmente haces conciencia de lo que estás consumiendo, para qué lo estás consumiendo, ¿no? Entonces, esta planta, pues tiene una verdad muy cruda. O sea, muchas veces no es un alivio, es un espejo realmente. Cuando tú la consumes un poquito prestándole más atención a todo lo que te hace sentir, pues la verdadera expansión a veces
no está en el humo que sube, sino está en la raíz que desciende hasta el centro de uno mismo, porque realmente te empiezas a ver cómo realmente eres, cómo realmente piensas, cómo realmente sientes, ¿no? Y muchas veces no es un alivio, porque cuántas personas mm, eh, la fuman y dicen, es que yo no es para mí, me hace sentir mal. Y pues dices, es que muchas veces no es un alivio, es un espejo, ¿no? Que no embellece, que no filtra, porque no te miente, o sea, te muestra lo que realmente has intentado esconder, ese dolor reprimido, que justo yo estaba en ese dolor, en esas memorias olvidadas, o en esas verdades ahogadas, ¿no? Bajo capas de distracción. Y más que nada, pues es mucha distracción digital y mucho caos mental, ¿no? Entonces, como, como es una planta que te hace verte a ti, como, o sea, no sé, ¿te ha tocado amigos que te han dicho, yo no la fumo porque a mí me da ansiedad, ¿no? Sí, O a mí me da claro. taquicardia. A mí sí Y me de toca. hecho, a mí me tocó cuando mi papá estuvo, bueno, te lo platiqué aquí a ti, pero se los platico aquí, de que yo no la consumía. De hecho, nunca la consumí para uso lúdico, así como para un concierto y todo, porque, pues, súper rocker y todo, pero me la dejó una terapeuta para mientras mi papá estaba en hospitales y todo, porque yo no podía dormir y todo, y para poder más o menos calmar un poco, pero estar al pendiente de él, o sea, siempre al pendiente. Y de hecho, una vez el neumólogo de mi papá me dijo, prefiero que fumes eso a que uses el vape u otras cosas. O sea, imagínate que un neumólogo te diga eso. Sí, es fuerte, ¿no? Pero sí, ahora sí que, como decías hace rato, ¿no? Convertimos un ritual muy milenario en un pasatiempo, pues muy desechable. Para mi gusto, o sea, es una planta tan poderosa que obviamente que eh, los altos se dan cuenta del gran poder que te puede dar personalmente y pues obviamente lo llevas mejor a un culto, ¿no? A que sea más social, de ahora todo mundo fuma sin ningún problema, pero todos lo hacen, pues no sé. Ahora sí que hoy se prende un porro en medio de notificaciones del cel, en estar en videojuegos. eh, Perdimos el sentido de la reverencia y cuando la reverencia desaparece, pues el caos es ahí, ¿no? Porque realmente simplemente te lleva a un caos, a un mal consumo de esta planta, ¿no? De que te detiene tanto. Ahí es donde a lo mejor al principio una etiqueta tan perezosa porque muchas veces te vuelve muy perezoso, o sea, te relaja tanto que dices, ah, al ratito, mañana, después, Sí, hay para claro. ver, ¿no? Entonces, esa está también como la línea delgada, pero cuando se consume con esta conciencia, pues también puede abrir puertas que pues nunca sabrías cómo cerrar cuando se va sin un trabajo de interior, siento yo. Y aparte, por lo que me dices y por lo que hemos experimentado con plantas sagradas y como dices, que igual lo hemos trabajado en diferentes talleres y con las mismas maestras o diferentes, al final creo que la respuesta es la misma. El viaje es hacia adentro y las respuestas las tienes tú, nada más. Y me consta porque le puedes pagar al psiquiatra más caro de Guadalajara, al terapeuta más caro, al dador de medicina más caro, y no vas a encontrar nada, porque buscas nada más como, ¿cómo le llaman las maestras? Como el curita, ¿no? Como de estar limando ese curita y curando esa herida superficial. Pero cuando realmente quieres sanar, es como que
te vas al fondo y dices, por favor, dime lo que sea que tengo que trabajar, pero ya. O sea, ya no puedo, porque sientes que se te va el tiempo, sientes que se te va la vida. Entonces, está súper padre porque ahorita por lo que mencionamos de las medicinas sagradas, porque al final para mí son eso, son medicinas. Y ahí habemos quienes las requerimos en caso de la Santa María, porque tenemos TDAH, tenemos TOC, tenemos ciertas cosas, ¿no? Ansiedad, depresión y todo. Y hay causa y efecto, o sea, trae sus pros y sus contras. Entonces, sí, qué padre y sí ayuda mucho, pero también nadie te informa que creo que debería de estar hasta como en los textos así de la primaria de, ok, no está mal, es como el cigarro, o sea, lo puedes consumir cuando tengas 18 años, sí, pero a los 18 años, tengas o no conciencia, es como lo prohibido es lo que más se te antoja, porque yo me acuerdo cuando era joven y bella y me decían, no puedes tomar, no puedes fumar, y es lo que más quería, o sea, salir al antro, identificación falsa, bla, 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 bla. Y cuando realmente la tomé hace 5 años, que a mí me daban la índica, era tal cual nada más para bajar revoluciones, porque estaba demasiado estresada, trabajo, papá, todo y te das cuenta de que realmente es una medicina y la tienes que respetar como tal, porque si no, causa efecto. Sí, y como bien dices, ¿no? Es causa y efecto. Yo creo que cuando la planta es tan poderosa, no te van a decir el poder que tiene y mucho menos te van a decir si lo haces de esta manera es la manera correcta, ¿no? Porque obviamente encuentras muchas virtudes y sobre todo esta planta que ayuda a muchísimas, muchísimas cosas, muchísimas enfermedades en microdosis también. Los rituales son muy, 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 muy buenos. Ahora sí que en tradiciones místicas y ocultistas, pues esta planta se usaba, volvemos como tú decías, ¿no? Con mucho vigor. Necesitabas ayuno, meditación, silencio, baños de purificación. Y esto, pues, como hace tú decías, realmente se aplica como a cualquier consumo de tipo de cualquier planta, ¿no? Esto es como un pre de todo lo que tú quisieras consumir. Eso es lo que te daría un buen, no, te garantía, bueno, ¿tú crees que sea garantía de que tengas una mejor experiencia con cualquier planta, el que tengas todo este pre? Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque lo he hecho sin pre, o sea, sin haber hecho ningún trabajo ni nada. Yo me acuerdo en Guadalajara cuando tenía mis amigos Rastafaris, yo les forjaba, yo todo, pero nunca quise hacerlo porque era como de no, o sea, no estoy preparada, de verdad no. Y cuando me fui a los 19, 20 a vivir a Vancouver año y medio, fue como de, ay, quiero así nada más como por la experiencia y descubrí precisamente lo que tú dices, que no es como de, ay, se ven los cuadros moviéndose y que te hablan. No, no, siempre es como escuchar tus pensamientos, como aclarar tus visiones, como ser más proactiva en mi caso, y que siempre, para mí es de las medicinas, de verdad, todas son sagradas, me queda clarísimo, y todas tienen un pro y un contra, pero si la sabes consumir y yo la probé sin ningún preaviso y preconsumo y me fue bien, pero jamás, nunca como el hacer antes ayuno, meditación, el rezo, el desplasme de para qué quiero consumirla, por qué quiero consumirla.
No es realmente porque quiero un viaje acá de ver una película y no, o sea, es como muéstrame eh, lo que me quieras mostrar y normalmente, como dices, te muestran esto, o sea, no hay nada más, porque lo que tú ves afuera es una proyección. Entonces, para mí es una medicina muy sagrada porque hasta la fecha, y hay un dicho que un amigo Rastafari repetía mucho de no hay fumadores de Mary Jane que sean, ¿cómo se llama? Agresivos. O sea, todos están en un estado muy pasivo, es como de nada pasa, todo bien, let it go, o sea, muy padre. Y que de verdad, pues las grandes farmacéuticas saben por qué no legalizarla, o sea, porque es mejor tenernos con clonazepam, ribotril, tafil y todo, porque yo estuve medicada por muchos años con eso y a lo único que me llevó es a más depresión. No te escucho. Bien lo dices tú, esta planta amplifica, sube el volumen de lo que hay en tu interior y muchas veces en lugar de paniquearte, pues presta atención, ¿no? Observa porque te está mostrando lo que realmente eres o lo que realmente hay en tu interior. Y como hace ratito decías, ¿no? Yo había escuchado esa frase, ese dicho, que cuando el borracho está haciendo su desmadre, el pacheco está sentado nada más observando, ¿no? Porque pues nunca la hace de emoción, pero vamos, aquí no estamos promoviendo el consumo de absolutamente nada. Más que Simplemente del canal, el canal sí. Consuman solamente el canal. definitivamente platicamos nuestras experiencias, damos información que es basada en la realidad, ¿no? O En sea, hechos reales. hechos reales, en vivencias, pero sí, o sea, realmente esta planta es muy poderosa y obviamente, como tú lo acabas de mencionar, no conviene eh, dar a conocer todo lo que te puede ayudar y te puede aportar, porque pues obviamente mantendría libre a mucha gente y pues eso no es el objetivo de ciertas personas, ¿no? Ahora sí que lo que era un espejo pues se transformó en un juguete que se usa simplemente para relajarte, para distraerte y para olvidar, no para observar, sino para olvidar. Yo... em, caes en todas las etapas, caes en todas las etapas, o sea, lo vuelvo a repetir, aquí es información que es sacada de experiencia propia y pasas por todas las facetas del estar conviviendo con estas plantas, entonces, por el momento también sí me llevó a un momento de distracción, de olvido y dejé ahorita el adiós por un momento. Mm, Cuando se le da un buen uso, para mi gusto, te vuelve al aquí y a la ahora, sientes absolutamente todo, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético, y también para mí me aportaba mucha creatividad, mucha concentración, sabiéndolo utilizar y normalmente en microdosis. Ya te digo, ya de la otra forma de consumo, realmente ya no te funciona tanto, te va afectando cada vez más y también el que me hizo detenerme un poco a pensar la relación que tenía con la planta es que se llevó a un culto para mi gusto a un culto del consumo canábico y realmente el consumo canábico responsable pues implica también muchas cosas que a veces uno no está tan dispuesto a hacer porque un consumo libre de sangre para no estar eh, aportando exacto. a las maneras en cómo llega a ti, pues no es cualquier cosa, es, imagínate, cultivar, cuidar, o sea,
Es todo un ritual el consumo Pues de es la moneda de cambio más cara, bueno, después de otras, es nuestra moneda de cambio más cara en nuestro país, pero efectivamente, como dices, no nos dicen todas las propiedades que tiene esta planta, porque yo creo que si nos dijesen todas las propiedades que tiene esta planta, ni siquiera estaría ni siquiera estaría, no podría estar a la venta el alcohol. O sea, para mí es mucho más fuerte el alcohol y lo que yo he visto que la gente hace y hago y he hecho con el alcohol, que lo que yo he hecho y lo que me ha aportado la Santa María. O sea, fue una experiencia, ha sido una experiencia de muchos años porque va, regresa, pero ya tengo como varios años depurando mi cuerpo y no me dejarás mentir, hermana, pero no sabíamos, nadie nos enseñó tampoco que podíamos llegar a esos estados alterados y de conciencia con meditación y con respiraciones. Eso nos lo enseñaron nuestras maestras de hoy en día, pero nadie te enseña eso, entonces por eso siempre estamos buscando afuera. Y cuando yo soy muy creyente de que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Entonces yo sí creo que tuve que haber pasado por todos esos excesos, de verdad, excesos, mal, alcohol, sustancias, todo, para poder llegar hoy a decir, no necesito de eso, lo puedo llegar a hacer con meditación, con respiraciones, con voltear hacia adentro y ya, no necesitas nada más. Sí, de hecho, como dices, o sea, es algo que no te dan la información la que te ayuda, o sea, te dan la información que a ellos les garantice mantenerte en un cierto control, no en una liberación. Obviamente, ¿quién te va a venir a decir, oye, todo lo que te produce una planta sagrada lo tienes en tu cerebro y lo puedes trabajar y tú misma puedes orgánicamente llegar a esos estados alterados de conciencia, cosa que hemos aprendido por buscar una guía, porque nuestras maestras fue lo que nos enseñaron y nosotras ahora sabemos llegar a esos estados alterados, ¿no? Como comentabas del alcohol, son drogas legalizadas a fin de cuentas, que hace muchísimos años te acordarás cómo era también la venta, o sea, ilegal, pero realmente lo que arroja el consumo del alcohol le conviene mucho a los que mantienen el control, porque o sea, todo el consumo de estas sustancias, un mal consumo realmente te lleva a la peor versión de ti, ¿no? Pero, Pero como dices, de todas, alcohol, pero tabaco, esta la está Santa muy... María, jicuri, Niño Santo, rapé, o sea, todo exceso conlleva sus consecuencias. Entonces, ¿por qué solo si nos pueden vender tabacos y alcohol cuando he visto más destrucción en niños con alcohol? Porque son niños, o sea, el cerebro realmente deja de, es- de estar consciente hasta los 24 años, creo, y a los 18 ya pueden consumir, pero a los 18 resulta que su primer peda fue a los 15 y sus papás se los compraron. Entonces ahí se quedan como de, ay, me la pasé poca madre y todo, y ya lo vuelven en cada fin, cada 15 o sea, se vuelve algo repetitivo y enfermo porque dicen, ay, es que la Santa María mata neuronas, güey, el alcohol. Sí, todo consumo responsable le encontrarás algún beneficio y alguna ayuda. Irresponsable, obviamente, la destrucción completa, tanto de niños, familias
vidas enteras, ¿no? Porque casos que bueno, no manches. Pero pues ahora sí que la sociedad es lo permitido e incluso te alientan a, ¿no? Nosotras que estamos en Latinoamérica, que somos mexicanas, pues obviamente es muy común que el pisto se saque para 8 días, cada 8 días y para todo. O sea, para una plática, para una fiesta, para todo, para todo. En todo momento es bueno sacar la No, chela y hermana, y en mi defensa era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de peda, domingo de cruda. Solo descansaba los lunes. sí, hay gente que sí se la avienta así, o sea, yo era muy de fin de semana, yo, mi familia, pues muy fiestera y obviamente el alcohol era el invitado primordial y pues, fiesta cada 8 días, entonces Era hemos el pasado. pegamento. ¿Sí o no? O sea, siempre era como el pegamento de, ay, pues está la familia y que el tío la cubita, que el tío la otra y que, o sea, no es de que te llegue a ti de, ay, se me antoja una cuba o un vino. Ay, aparte ya me di, ya supe mi edad, güey, ya la di a notar con, quiero una cuba, Las pero, cubiertas, ya, ajá, pero pues era ya, lo que tú veías que unía a la familia, tal cual. era parte de la convivencia. Y es lo que pasa, o sea, ahorita uno que no toma, no fuma, no consume nada, o sea, llegas a una fiesta y es de, güey, pues, ¿qué haces? Y luego que no comes carne, que no comes harinas, que no comes azúcar, que refresco, no, que, o sea, dice, no, ma, pues, por eso ya uno no va a fiestas. Vayas a su casa a comer lechuga. Yo aquí con mi tecito sin azúcar, con mi lechuga y ya, o sea, Yo con mi ya licuadito, no. mira. Ya no eres parte de la convivencia. Y aunque uno sepa convivir, porque pues ya no necesitas de esas cosas para convivir, pero ya te ven mal, o sea, ya te ven Sí. rara, ¿no? Ya está con qué se divierte. Si supieras. Con andar allá en Sí, muchos con sanar, tal lados. cual. O sea, con ese viaje del héroe, como quieran llamarle, el viaje oscuro del alma. O sea, que yo creo que no hay uno, ni dos, ni tres. Creo que lo vivimos en diferentes etapas. Y pues la respuesta es la misma. O sea, no es el de enfrente, ni es lo que te están haciendo, ni nada. Eres tú y cómo reaccionas. Entonces, eso es algo que yo agradezco porque sí tuve que pasar por un chingo antes de, pero yo creía que siempre la respuesta estaba afuera, porque yo lo veía por parte de mi familia y amigos que siempre estaba afuera. Entonces, no. Ahora sé que cualquier cosa que a mí me incomode, que a mí me mueva, tengo que cuestionarme. Tengo que preguntarme qué me lleva, qué conlleva, dale, no le des. Y pues eso, que uno, por favor, no vayan con cualquier dador de medicinas, o sea, por experiencia se los digo, porque ahorita también, o sea, hace, como tú dices, 2 años estuvo súper en auge, pero ahorita está todavía más como de vente el fin de semana y te sanamos todo el linaje y de verdad que no. Entonces, investiguen, chequen bien, ahorita que tenemos tan a la mano todas las redes sociales, investiguen todo, todo de verdad y lo que sea que cada quien quiera hacer, hágalo con muchísima responsabilidad y sabiendo que todo acto tiene consecuencias. Entonces, como bien lo decía al principio, ahí sí, todo muy pachamama y bien bonito y todo, pero cuando llegas a la casa, ¡pum! Entonces creo que sí tiene que haber un buen acompañamiento y es muy importante la salud mental. Muy, muy importante porque conozco chingos de gente bien espiritual que anda caminando casi, casi sobre agua, pero que de acá está jodida, o sea, jodida de que es mi verdad y lo que yo diga. Entonces, pues hay que respetar también los procesos de cada quien, eso me queda claro,
pero también hay que saber poner límites. Entonces, los límites los pones tú y siempre, siempre hay que aprender a pedir ayuda, siempre. Y hay que tener una muy buena red de apoyo. Así es, como bien comenta mi amiga Maris, hay que ser muy responsable, muy cuidadoso y podrás decir, bueno, ¿cómo puedo cuidarme, no? Confía en tu intuición. Muchas veces tu propio cuerpo puede ser tu péndulo que le preguntas, ¿esto es bien para mí o esto es malo para mí? Y muchas veces con que te quedes a veces quieta y te muevas ya sea para adelante, para atrás, izquierda o derecha, tú decides cuál es tu sí, cuál es tu no. Aprende a sentirte para que esa intuición cada vez más te acompañe en estas decisiones, en cómo saber si es bueno para mí o malo para mí. Eso puede ser una ayuda. Siempre es muy recomendable un trabajo de interior, un trabajo con psicólogo, con psiquiatra, antes de ir a tomar cualquier ritual con estas plantas, pero haciéndolo responsablemente y como debe de ser, tiene muy buenos resultados. Pero si te lo brindan como resultado de cada fin de semana, de este fin de semana solucionas tus problemas, desafortunadamente no es así, porque se lleva tiempo, se lleva mucho autoconocimiento, porque a veces también encontrar tus dones los encuentras después de pasar tu sombra. Tenemos que voltear a ver forzosamente qué me duele, qué patrón es repetitivo en mí y qué es lo que yo no he querido ver y no he querido trabajar. Después de eso, encuentras todos tus dones y realmente sí es es de mucho cuidado el que tengas muy presente cuando quieras consumir alguna planta, porque no queremos que después andes desasociada, ¿verdad? Que te podemos recomendar quien te ayude, pero no es el tema. O sea, aquí de verdad es cada quien ayudarse y protegerse en este camino espiritual. Justo es lo que tocamos aquí, esa línea delgada entre lo que te hace bien y lo que te hace mal, ¿no? Entonces, esperemos que haya sido información que te pueda ayudar, que te oriente y nosotras, como siempre, estamos en el autoconocimiento y, por supuesto, aquí en este canal de Conociéndote. Así es que muchas gracias y hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos.